Hola, ya llegó El Conjuro 4 Últimos Ritos, la película que se nos vendió como el cierre definitivo, el cierre final de la exitosa saga de terror llamada por el mismo nombre El Conjuro, protagonizada por Ed y Lorraine Warren, los investigadores de lo paranormal, que son nuestros protagonistas en toda la línea de películas. Para muchos, este cierre ha sido ligeramente decepcionante, al menos no ha estado a la altura de sus predecesoras. Haciendo un poco de historia, recordemos que la película del Conjuro 1 y 2, que para muchos, incluido a mí, se consideran de las mejores de la saga, fueron dirigidas por James Wan, también director de Insidious. Por otro lado, el Conjuro 3 y el Conjuro 4, que es esta última entrega, son dirigidas por Michael Chaves. Particularmente, yo sentí que desde la tercera entrega, el Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, la franquicia empezó a decaer un poco en su ritmo y del terror psicológico que llevaban las películas, al menos la primera y la segunda, al menos en mi parecer. Yendo más allá del cambio de directores y hablando específicamente del Conjuro 4, vamos a hablar un poco de cuáles son los puntos en los que creemos que el Conjuro 4 falló un poco. Bueno, uno de los puntos negativos de la película es que al principio se siente bastante lenta. Sosa, es un poco aburrida al principio. Aparte de una pequeña escena como de acción y suspenso que sucede al principio, cuando Lorraine se encuentra con el espejo, que más adelante va a ser el protagonista de la película, y hay toda una situación cuando ella va a dar a luz y su interacción con el espejo tiene algo que ver con algún demonio que se despertó y que empieza a atormentarla. Después de eso la película sigue estando muy lenta, no se empiezan a hablar mucho más de Judy, se empiezan a enfocar, la película se empieza a enfocar mucho en los Warren, pero ya como en su vida familiar, no tanto como investigadores de lo paranormal, porque de hecho en esta película ellos están ya tratando de retirarse o de alejarse de los casos paranormales y solo dedicarse como a la academia o cosas mucho más sencillas, sobre todo por la salud de Ed, quien está sufriendo del corazón y tiene pues prácticamente prohibido los esfuerzos extra como a cualquier persona enferma del corazón. Seguido de esto, empezamos a ver también que su hija Judy, ya una adulta de 20 y tantos años, tiene su novio, quiere ir a presentárselos a sus padres un día de fiesta, y aquí vemos una pequeña dosis de humor en donde parece una ligera comedia romántica como Meet the Fockers, donde el yerno llega muy nervioso a casa de los papás, o el suegro no me quiere. Esto como que nos saca un poquito la atmósfera de terror de la película y nos mete en esta como ligera comedia romántica que, gracias a Dios, dura muy poco. Seguido de esto, y ya algo no tan malo, ya nos centramos en el caso directo de la película y de las personas que están siendo en esta vez atacadas o asediadas por la entidad del mal que las está atormentando en su casa. Entonces la película se empieza a centrar en que los Warren, a pesar de que no quieren involucrarse más en temas paranormales, su hija llega a interesarse en un caso paranormal luego de la muerte de un amigo de la familia, que es un sacerdote que los había ayudado en otros casos. Cuando este sacerdote muere en extrañas circunstancias, Judy empieza a investigar qué pasó, cuál era el último caso en el que él estaba involucrado, y es así como los Warren terminan involucrándose en el caso de esta familia, que es una familia de 8 personas, donde 2 niñas pequeñas, 2 niñas adolescentes, 2 adultos y 2 adultos mayores, que empiezan a ser atormentados por muchas cosas en su casa. Y como típico de los Warren, pues ellos terminan acudiendo a ayudar luego de que el caso se vuelve muy sonado en televisión nacional. Y es así como finalmente los Warren se ven obligados a llegar hasta este punto. Entonces, bien, esa es como la sinopsis general de la película. Ahora, hablando de los pequeños detalles en los que muchos nos hemos sentido decepcionados, vamos a empezar a enumerar. Primero que todo, el terror. El terror que maneja esta película es básicamente el mismo que se ha manejado en todas las películas del Conjuro, ¿sí? Atmósferas oscuras, tenebrosas, siluetas que aparecen en las esquinas, personas que giran y de pronto aparece una entidad con una cara macabra, que se siente mucho más de lo mismo. Hay poca innovación, aunque bueno, es algo que tampoco hay que exigir mucho, porque supongamos que las entidades pues siempre se van a comportar de la misma manera, no van a hacer cosas nuevas. Pero digamos que se vuelve muy predecible para el espectador saber prácticamente qué va a pasar, cuándo va a ser un susto y en qué atmósfera va a pasar X o determinada cosa. Sin embargo, esto no deja de darte un gran susto, sobre todo si la ves en cine, y efectivamente van a haber 4 o 5 partes en donde tú vas a saltar del miedo, porque el miedo, la atmósfera, la musicalización, todo está muy acorde para que eso pase.
Pero lejos de ese sobresalto por un susto, la película llega a baches muy planos en donde no pasa mucho. Puntos incongruentes de la película que yo noté. Uno de ellos es, el primero que se acerca a visitar a la familia atormentada por la entidad es el sacerdote amigo de los Warren. Este sacerdote llega a la casa una sola vez, intenta hacer una especie de exorcismo o rezo y se da cuenta que la casa definitivamente tiene una posesión muy fuerte que él no puede contraer y él decide irse bastante asustado. Tiempo después, ya muy lejos de la casa, el padre sigue siendo atormentado por estas entidades y el padre termina muriendo de unas formas muy extrañas, al parecer o algo parecido. No entendemos bien cómo pasó porque no lo muestran directamente. Lo cual es el primer caso incongruente porque en la casa que está atormentada por este espíritu viven 8 personas y en toda la película de cuales esas 8 personas ninguna muere, ninguna se fractura, solo sustos y tormentos que los hacen sentirse muy inseguros en su casa, pero nadie sufre consecuencias mortales como si la sufre el sacerdote que solo fue una vez a la casa y que ya estaba muy lejos de la casa cuando murió. Esa es la primera incongruencia. La segunda incongruencia es que tenemos un objeto maldito que esta vez es un espejo gigante. Por alguna extraña razón, los abuelos de una de las niñas de la casa, de una adolescente, deciden que es un buen regalo para un adolescente y así es como el espejo maldito llega a la casa y supuestamente el ente. Creo que debe haber habido una justificación mejor para que el espejo llegara a la casa porque definitivamente no sé qué abuelos creen que un espejo de las características que salía ahí era un buen regalo para un adolescente. Sí, quizás sea un poco tonto, pero es cierto, no tenía ningún sentido que esa fuera la forma en que el espejo llegara a la casa. La tercera cosa que no me gustó, y no es precisamente una incongruencia, sino que a diferencia de las otras películas, las víctimas, las personas a las que los Warren ayuda, siempre mantenían un protagonismo, siempre había una intención de que tú como espectador empatizaras con el dolor de las víctimas. En esta vez sí lo hacen al principio, porque la verdad el caso es bastante sólido y creo que la película se hubiese mantenido y se hubiese sostenido muy bien, enfocándonos solo en el caso de la familia víctima, pero en el momento en que los Warren llegan a la casa, la familia pasa totalmente a un segundo plano, o sea, no tienen más diálogos, no vemos mucho más sobre qué les está pasando ni qué los está atormentando, y todo se centra en el conflicto de los Warren, entre papá, mamá e hija. Esta película se vendió como un cierre de la franquicia, sin embargo yo creo que dejaron ciertas puertecillas abiertas con el fin de seguir produciendo películas. Al fin y al cabo El Conjuro es una franquicia muy exitosa que ha dejado pues, muy buenos spin-offs como son los spin-offs de Annabelle, los spin-offs de La Monja y el de La Llorona. Así que no creo que Warner haya querido cerrar la puerta del todo. El hecho de que Judy empezara a tener poderes igual que a su mamá y que al final de la película Ed le deje la llave del cuarto con los objetos malditos a su yerno Tony, es como una ligera invitación a quizás que vamos a tener un spin-off o no. Creo que todo dependerá de la reacción del público ante la última película, pero creo que la puerta se dejó abierta. Además de que en realidad nunca supimos cuál era el espíritu que estaba atormentando a la casa y qué tenía que ver el espíritu con Judy, porque Judy cuando llega a esta casa es poseída por el espíritu y que de hecho el espíritu la ha estado atormentando mucho antes de que ella llegara a la casa. Así que eso no nos quedó muy claro. ¿Qué quería el espíritu? ¿Quién era? Si realmente estaba relacionado con el espejo o era otro espíritu. Entonces creo que esas pequeñas puertas abiertas dan pie o dan material para que quizás tengamos un spin-off más adelante, lo cual termina siendo decepcionante porque en realidad no estamos teniendo un cierre, sino simplemente un alargue más de esta franquicia. Ay, se me olvidaba otra pequeña cosa que no tenía nada de sentido. Quisieron meter a Annabelle como fuera, ya que Annabelle es muy popular y al fin vamos a tener un pedazo de Annabelle convirtiéndose en una especie de gigante y moviéndose al fin. Annabelle jamás se movía, pero aquí sí se va a mover. Aunque es una especie de visión que tiene Judy en algún momento. Pero no parece ser real, pero creo que está totalmente de más y creo que fue puro fanservice, ¿sí? Para que viéramos a Annabelle y dijéramos, oh, wow, Annabelle. En fin. Y bueno, realmente cuando yo salí del cine quise hacer la reseña porque definitivamente me sentí que la última entrega estuvo muy floja, aunque sí me asustó, como les digo, un par de veces, unas 4 veces en el cine. Más de ahí no había más, ¿sí? Es como un pequeño reel que a ti te mandan en algún momento en donde te sale una cara y te asusta, pero eso no lo vuelve una película de terror buena, ¿sí? Un pequeño resalto no hace una buena película de terror. Por ahí hay muchos memes en los que se burlan como que del poder del amor termina salvando toda la película y casi que pasa algo muy parecido que también como que te deja
un pequeño sinsabor para lo que fue la franquicia desde la película 1, 2 y 3, que fueron pues bastante buenas. Y si aparte a eso le sumamos que la película basada supuestamente en hechos reales, ya es muy conocido para muchos que Ed y Lorraine Warren tenían una reputación ya muy cuestionable, pues prácticamente eran conocidos como unos vendehumos, como unos farsantes, porque sus casos en realidad jamás ninguno tuvo ninguna conclusión ni ninguna evidencia sólida de que de verdad haya ocurrido lo que ellos decían que ocurría o que las cosas hayan sido como ellos las decían. No siendo más gente, ese fue mi análisis. Los espero en otra ocasión. Chao.